Debemos replicarlo. Listo. Buenos días a todos. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy nos encontramos listos para tener una conversación, una charla sobre la ley de financiamiento que entró a regir a partir del 1 de enero del año 2019. Vamos a abordar algunos temas. Hoy los vamos a acompañar en esta mesa dos socios fundadores de la firma Cardona Rivera Abogados, Diana Marcela y quien les habla, Eduardo Cardona. Y tenemos pues como gusto de estar muy bien acompañados. Nos acompaña Andrea Chapman, que es nuestra directora del área de Derecho Tributario de la firma Cardona Rivera Abogados, y tenemos un gran invitado que es el doctor Leonardo Contreras, cuya experiencia es su carta de presentación. Ha sido asesor tributario hace más de 20 años, profesor universitario, asesor y consultor de distintas entidades del sector privado, incluyendo, claro está, entidades financieras. Andrea Chapman, con amplia experiencia en asesorías tributarias, en litigios tributarios, con más de 7 años de experiencia. Y bueno, digamos que este va a ser el equipo que los va a acompañar. Vamos a resolver sus inquietudes, todas las dudas que tengan, y queremos como darles un ABC, acompañarlos, asesorarlos y contarles un poco esos asuntos principales de la ley de financiamiento. Obviamente no alcanzamos a abarcar toda la ley de financiamiento, es bastante extensa, pero sí queremos que ustedes participen en el chat, que nos hagan las preguntas. Si de pronto se les surgen otras inquietudes, recuerden nuestras redes sociales, en Twitter Cardona Rivera AB, y por Facebook, Instagram y LinkedIn Cardona Rivera Abogados. O en nuestra página, ahí está nuestro contacto también, www.cardonarivera.com, para resolver las inquietudes. Digamos que los temas principales, Leonardo y Andrea, que vamos a tratar esta mañana son los cambios más importantes que se dieron en personas naturales, en personas jurídicas, el régimen simple, que es un nuevo régimen, y tributo, y que ha causado pues como gran curiosidad para las personas, IVA e impuesto del consumo, los cambios que hubo en este tema, responsabilidad penal tributaria y amnistías o beneficios. Yo creo que es importante entonces iniciar con personas naturales, donde vamos a tratar varios temas como tarifas, el cambio cedular, cesantías. Leonardo, te doy la palabra entonces para que iniciemos nuestro Facebook Live con los principales cambios que hubo en esta ley de financiamiento respecto a las personas naturales. Perfecto, muchas gracias Marcela y buenos días a los seguidores. Antes que nada agradezco la oportunidad y la invitación que hace Cardona Rivera para esta charla. Como tú lo dices, en personas naturales el cambio de la ley de financiamiento tuvo aspectos muy importantes. Uno de ellos es la tarifa, porque veníamos trabajando con tarifas de hasta el 33%. Con lo que vemos de la ley de financiamiento, que ya es ley de la República, la tarifa de las personas naturales puede llegar inclusive hasta el 39%, entonces ahí observamos un incremento importante que va a afectar a las personas. Otro tema que es súper importante, como lo podemos ver, es el cambio de las cédulas, que es la forma de depurar la renta de las personas naturales. Antes teníamos 5 cédulas con la ley 18 y 19, que eran las cédulas de trabajo, las cédulas de pensiones, la de capital, las no laborales y los dividendos o participaciones. Esto, pues digamos, hasta el momento estábamos intentando entender la ley 18 y 19, pero ya hubo un cambio con la ley de financiamiento. Y finalmente, ¿cómo queda? Se abre una cédula general en la cual agrupan, fíjense, trabajo, capital y no laboral, para que quede la cédula general. Queda la cédula de pensiones, se mantiene con la de la ley anterior, y la de dividendos y participaciones. Entonces, pues un elemento a destacar es que esta cédula general, como aglutina o agrupa las de trabajo, capital y la no laboral, pues va a incrementar la base de las personas y por consecuencia natural puede incrementar su tributación. Esta es una de las consecuencias pues que uno no saca de la lectura directa, pero es el análisis que hemos hecho con respecto a esta temática. Tema de cesantías, Leonardo, que obviamente para muchas personas es un tema de gran relevancia. Por supuesto, Marcela. El tema de cesantías, a pesar de que está en la ley de financiamiento, no es una novedad total,
porque esta circunstancia se había visto regulada mediante el decreto 2250. O sea, no estuvo en la ley anterior, pero vía decreto dejaron el tema de las cesantías. Hoy lo que está haciendo la ley es llevándolo y reconociéndolo dentro del marco legal. Básicamente es que las cesantías siempre han sido un ingreso del trabajador, pero lo importante es cuándo se reconocen como ingreso. Entonces dice fundamentalmente que cuando el empleador le deposita en febrero las cesantías en su fondo, se considera ingreso para el trabajador, o cuando éste hace los retiros parciales, pues con toda la normatividad del Ministerio de Trabajo y todas esas cosas, ahí se considera que hay ingreso para el trabajador. Si estamos hablando del sector público, que no se trasladan las cesantías por su régimen especial, es la diferencia de saldos de 31 de diciembre del año actual al 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? Ese valor que varía se considera ingreso para el trabajador. Pero como les estaba diciendo, lo único que hizo la ley fue reconocerlo a rango legal, porque ya venía en el decreto y la mayoría de personas lo estaban tratando así. Hay un punto importante, es que esas cesantías tenían una particularidad, y era que en la norma anterior quedó vigente el artículo 55 del Estatuto Tributario, que indicaba que estas cesantías eran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces había una dicotomía, que las personas se iban por un lado o por otro y tenían temas diferentes en su base gravable. Hoy, con la ley de financiamiento, es clarísimo que es una renta exenta, ¿de acuerdo? Quedó derogado este 55. Un tema interesante de las personas naturales es el tema de los dividendos, ¿sí? Que eso fue un boom, digamos, con esta reforma. Pero un punto de los que, pues para no ser extenso, porque el tema de los dividendos es gigante, pero un punto que nos llamó la atención y queremos transmitirle a nuestros seguidores es la retención en la fuente que se practica a los dividendos en las sociedades. Alguien podrá decir, no, pero este tema ya venía. Sin embargo, lo importante acá es entender que hay una retención en la fuente para los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Es decir, los que ya pagaron impuestos en la sociedad, se les practica una retención en la fuente. Pero hay una particularidad, y con eso Colombia se quiso poner a tono con la tributación internacional, y es que la persona natural que al final de la cadena de empresas vaya a recibir o percibir ese dividendo, ya se le ha practicado esa retención en la fuente. La verdad, a hoy ese mecanismo es novedoso en el sistema tributario colombiano, pero sí se nos va a generar ahí inquietudes de tipo contable y de manejo de esos temas. No podemos terminar personas naturales sin el nuevo patrimonio a patrimonios de personas naturales superior a los 5.000 millones de pesos. Ok, sí, Marcela. Ya Colombia se está acostumbrando a que un impuesto de carácter transitorio se vuelva permanente. Así es. Esa es, digamos, el referente de nuestro impuesto al patrimonio. Y para resumirlo es, para las personas naturales, a diferencia del anterior que venían jurídicas y naturales, hoy son personas naturales, o somos personas naturales, con patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Ese es el patrimonio fiscal, que es el total de activos menos las deudas, superior a 5.000 millones, y es al 1 de enero del 2019. El que quedó al 1 de enero del 2019 será contribuyente por el 19, por el 20 y por el 21. La tarifa es del 1%, y obviamente dentro de la ley hay unas exclusiones, entre ellas, muy curiosamente, 13.500 unidades de valor tributario de la casa o apartamento de habitación del contribuyente. Leonardo, ahora que hablas de vigencias del 1 de enero del 2019, es importante también aclararle a nuestros seguidores, a los empresarios, a los clientes que nos han preguntado varias veces sobre los cambios de esta reforma, o mejor, de ley de financiamiento, la tarifa, el aumento en la tarifa para impuesto de renta de personas naturales, ¿cuándo empieza a regir? ¿Cuándo empiezan a pagar esa nueva tarifa? Excelente pregunta, Marcela. En efecto, la ley tributaria aplica hacia futuro. Entonces, esta tarifa que estamos anunciando con la ley de financiamiento aplica a partir del 1 de enero del año 2019 en adelante. ¿Qué quiere decir? Que la declaración del año 2018 sigue con las normas que venían imperando, o sea, no es retroactivo. Entonces, la tarifa aplicará para el año 2019 hacia adelante.
Bueno, vamos entonces a entrar en personas jurídicas, que también traen muchos cambios y es pues de los principales o de muchos de nuestros clientes que también tienen muchas inquietudes en estos temas, tarifas, deducciones de impuestos, descuentos del ICA. De modo general, ¿qué podemos empezar a hablar de este tema? Claro, Marcela. Esta ley tiene 123 artículos y pues es extenso a más no poder. Y efectivamente las personas jurídicas tienen unos cambios de los cuales queremos tocar básicamente la tarifa. En las tarifas para el año grabable 2019 es el 33% y viene descendiendo para el año 2020 el 32%, 2021 el 31% y del año 2022 en adelante será el 30%. Pues esperando otra reforma tributaria, Marcela, no sabemos si siga ese 30%. No podemos dejar pasar este espacio para también indicarle a los seguidores que la renta presuntiva por el año grabable 2018 sigue en el 3.5%, pero en el año 2019 baja o desciende al 1.5%, en el año 2020 desciende al 1.5%, pero de ahí en adelante la tarifa es cero, es decir, a partir del año 2021 no tendríamos renta presuntiva para personas jurídicas. ¿Listo? Muy bien, deducción de impuestos, interesantísimo. Como venía operando la ley y siempre hubo discusiones ante las jurisdicciones, ante los jueces administrativos, porque en la ley solamente se tenía la deducción del impuesto de industria y comercio, del impuesto predial y el 50% del GML. Entonces, cuando una persona pagaba, no sé, impuesto de vehículos, etcétera, se generaron muchas controversias y las decisiones judiciales, digamos, iban en varias vías, no había una unificación jurisprudencial. Con esta deducción, básicamente el concepto es que ya se puede deducir todo lo que es un impuesto, una tasa y una contribución, a no ser que la misma ley lo prohíba. Así quedó. Y el GMF queda al 50%, ese sí se mantiene en un 50%. Que es el 4 por mil. Es el mismo 4 por mil, Gerardo, muchas gracias, sí, porque el más conocido 4 por mil, que entre otras cosas arrancó como un impuesto transitorio y pues ya hoy es un impuesto de carácter permanente. Antes de continuar, Leonardo, quiero saludar a las personas que nos están siguiendo en nuestro Facebook Live, a Rosita, a Marta Elena Bedoya, a Luz Marina, a Laura, a Gilmar, a Caterine, a Alejandro, muchas gracias por conectarse, a otras personas y bueno, están también mostrando como su interés en estos temas y si quieren formular preguntas, claro que estamos muy atentos, no importa que no sea de estos temas, estaremos como resolviéndolas. Continuemos entonces, Leonardo, con los cambios en personas jurídicas. Perfecto, entonces un tema que no podemos dejar pasar desapercibido es el tema de los descuentos tributarios. El descuento tributario fundamentalmente es un valor que el Estado me reconoce como menor valor de mi impuesto, ¿sí? De mi impuesto, no como una deducción que va en la base gravable, sino que es más benéfico para los contribuyentes porque es un menor valor del impuesto. Ese es el concepto, digamos, fundamental. ¿Qué reconoce la ley? Que el impuesto de industria y comercio que se paga ya no será deducible, sino que el contribuyente podrá tomarlo en un 50% como un descuento tributario. Entonces, en números vamos a ver que, pues digamos, cuando se hagan los cálculos es bastante interesante y es benéfico desde el punto de vista económico para las personas. Y aclarando que a partir del año 2022 ese descuento asciende al 100% del valor del ICA pagado. Y también un tema que esos temas son positivos para los empresarios, para las personas jurídicas. Sí, dentro de la planeación tributaria, dentro del maletín de herramientas que nos da la ley tributaria, este es uno imperdible o infaltable más bien dentro de ese maletín. Hay que mirarlo y es más, si a mí me lo permiten, hay que usarlo. ¿Listos? Muy bien. Y no nos puede quedar también por fuera el tema del IVA en los activos fijos reales productivos. A pesar de que parecería nueva en la ley, en esta ley efectivamente es nuevo, pero el concepto en Colombia ya viene de hace unos años, que es un descuento tributario por el IVA pagado en los activos fijos reales productivos. Solamente, pues como apenas sale la ley, uno puede tener un referente de qué significa un activo fijo real productivo con la ley anterior, ¿sí? Básicamente es lo que necesite un contribuyente para generar su renta. No sé, un ejemplo muy
hablábamos de una compañía de seguridad, entonces tendrá que comprar carros blindados para su actividad. El IVA que le cobre sobre esos vehículos no será un mayor valor del activo, sino lo puede descontar de su impuesto de renta. Entonces, un tema bastante interesante que hay que mirarlo también, así como decíamos en el del ICA. Pero dentro de este tema, precisamente los análisis que hemos hecho con el área tributaria de Cardona Rivera Abogados, Andrea tiene una anotación importante para compartir con las personas que nos siguen. Correcto, básicamente, pues bueno, lo primero, buenos días a todos, buenos días a nuestros seguidores. Digamos que respecto a este tema, lo que hemos analizado es que la norma, si bien, digamos, permite que se descuente esa adquisición de activos fijos, reales, productivos del IVA que se paga dentro de la declaración del impuesto sobre la renta, es importante mirar que la norma está dedicada o, digamos, destinada únicamente para los responsables del impuesto. Entonces ahí era cuando nos preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa con los que no son responsables del IVA? Entonces no me puedo llevar esa compra o ese IVA pagado por ese activo real, activo fijo, real, productivo como un descuento. Entonces, llámese por decir algo, las universidades, los hospitales, que no son, digamos, responsables de este impuesto. Entonces, pues, se nos ocurre por decir algo que en el caso de, por ejemplo, un hospital, pues coja un área del hospital y la arriende, entonces, pues, al tener ya ese arrendamiento ya estaría dentro del responsable del IVA y pues, digamos, de alguna forma, si adquiere su activo fijo, real, productivo, pues, de pronto descontárselo. Pero digamos que la norma ahí nos dejó como ese sinsabor de si era solo para los responsables. Digamos que eso era como algo que queríamos como transmitirles a ustedes. Gracias, Andrea. Voy a compartirte una pregunta que nos están haciendo por Facebook, Leonardo y Andrea. Claro. Dice, Laura nos pregunta, si en el año 2018 una empresa me decretó, pero no me pagó dividendos por 50 millones de pesos, ¿qué impuesto de renta o retenciones me practican? Ok, entonces lo que nos dice Laura es que le abonaron le reconocieron unos dividendos en el año gravable 2018. Así es. Listo, pues el tema con eso es que la ley no es retroactiva. La ley de financiamiento es, a partir del 1 de enero, los dividendos que se paguen, técnicamente se habla es que sean abonados en calidad exigible, es decir, que se reúna el máximo órgano político y directivo de una institución y digan, mire, vamos a darle al socio A este dinero, o sea, básicamente es eso. En ese momento el socio realiza el dividendo. La consulta que nos están haciendo es por el año 2018 y no le aplica la ley de financiamiento. Cosa diferente es, si esos dividendos se los pagaran en el 2019, estaríamos ante, de pronto, la retención en la fuente del 7.5. Pero para solventar la respuesta es que no, en principio no le vemos que tenga mayor afectación, no sé. Sí, efectivamente. Pues, y tenemos otra pregunta, Sandra Ortiz, precisamente sobre el IVA que ustedes estaban hablando, no el mismo tema, pero del IVA descontable. Dice, sobre el tema de IVA descontable, ¿esto significa que es descontable de renta, no descontable de IVA? Correcto, es ese IVA pagado, o sea, es ese IVA que yo pago por adquirir activos fijos, reales, productivos, que muy bien Leonardo pues ya, digamos, nos dio una idea, nos definió qué es esa clase de activos, pero ese descuento va a ser nuestro impuesto sobre la renta, cuando hablamos de ese descontable. Saludamos, sí. Perdóname, Marcela, y ¿por qué me tomo el atrevimiento de hacer ahí una anotación? Porque como vimos en la deducción de impuestos, quedarían deducibles todos los impuestos. Y esta ley trajo una derogatoria del artículo 491 que hizo tránsito hace mucho tiempo, y es que yo no podía descontarme en IVA el pagado por activos fijos. Y esa norma fue derogada. Entonces hay varias corrientes de pensamiento en lo tributario que están sugiriendo que el IVA pagado, no de activos fijos reales productivos, no ese, porque ese sabemos aquí que la ley le dio la connotación de descuento. El que no sea activo fijo real productivo, el IVA que se pague, hay personas que dicen, como ya puedo descontar en IVA porque la norma fue derogada, están diciendo, mire, yo ese IVA lo puedo llevar descontable en el impuesto a las ventas. La verdad, nosotros aquí al interior de la firma lo hemos mirado y pues no vemos que el tema sea de ese tenor, a pesar de que la lectura prima fase de la norma lo llevaría uno a eso. La verdad, hay otra norma que dice que para que sea un IVA descontable en IVA debe ser costo o gasto, y en este caso un activo
pues no da esas circunstancias Pues iniciales. Leonardo, hay muchas preguntas sobre el IVA, entonces vamos a seguir con este tema y aprovecho para saludar a las otras personas que se han venido vinculando, compartiendo la transmisión, como Juan Francisco, Diego Leonardo Mesa, Andrés Felipe, Carito Trujillo, nuestro cliente Cuido Mi Bolsillo. Muchas gracias por estar aquí y voy a pasar a esta pregunta que es precisamente de nuestro cliente de franquicias Cuido Mi Bolsillo y te preguntan lo siguiente. Las franquicias se consideran activo fijo real productivo. ¿El IVA en su adquisición es descontable del IVA generado? Bueno, diría profesor mío, excelente pregunta. Fíjense que hoy que tenemos la ley, en la ley no tenemos todavía especificación de qué es un activo fijo real productivo. Pero si nos fundamentamos en el desarrollo del decreto anterior, o sea, de la ley anterior, uno sí entiende que el activo fijo real productivo debe ser un bien tangible, que sea depreciable o amortizable, y en este caso esa franquicia la vemos inicialmente como un derecho que en principio no vemos que le podamos indilgar la categoría o la naturaleza de activo fijo real productivo. Sin embargo, uno tiene que, como buen abogado, hay que dejar ahí una puerta de escape y es, tenemos que esperar lo que diga el decreto reglamentario, pero inicialmente no lo vemos. Puede ser que el decreto reglamentario nos sorprenda, ¿sí? Pero con la ley, con fundamento en la ley, no estamos viendo que pueda llevarse con un activo fijo real productivo. Creo que quedó resuelta la duda para nuestro cliente. Pasemos a un régimen, el régimen simple, digamos, podríamos denominarlo, como lo hemos dicho aquí en la firma, es un régimen nuevo y alternativo y ha causado también como pues mucha expectativa y curiosidad para nuestros clientes, tanto personas jurídicas como personas naturales, Leonardo, porque aplica para los dos, ¿no? ¿Qué es eso de régimen simple? Listo, Marcelo. Este régimen simple, podíamos durar aquí más o menos 8 horas hablando del régimen simple y las 8 horas... creo que se queden conectados 8 horas, hagamos Okay. un resumen. Listo, no. Entonces el punto es el siguiente, acuérdense que había un monotributo que se creó con la ley 1819 y este es un primo hermano del monotributo, más o menos. Pero el monotributo pues se le dio santa sepultura con la ley de financiamiento, o sea, hoy ya no hay monotributo y vino a remasterizarse en el denominado régimen simple. Entonces, ese régimen simple, la ley dice que es un impuesto nuevo y es un nuevo procedimiento. Es bastante curioso. Dice también que es un nuevo impuesto y que aglutina o recoge 4 impuestos que ya existen. ¿Cuáles son? El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto al consumo y el impuesto de industria y comercio. Fíjense que entonces él los aglutina. Pero hay una indefinición ahí de la ley, porque si es un impuesto nuevo o es recoger varios impuestos, alguien dirá, pues esa calificación no nos genera dificultades, desde lo tributario sí. Una cosa es que aparezca algo nuevo y otra cosa es que aparezca un nombre nuevo, solo el nombre, pero que aglutine elementos ya existentes. Ese es un punto, entonces es un impuesto nuevo según la ley y que hay un procedimiento para poder cumplir con la obligación. ¿Cuál es? Resumido, yo tengo que hacer un pago bimestral, una cuota, ahorita miramos un poco la tarifa y ya con ese cumplo mi impuesto por el año. De los 4 impuestos de que los nos dices. 4 impuestos, pero hay unas variantes que todavía no está claro en la ley sobre el impuesto al consumo, porque a veces uno lee el decreto y entiende que estaría dentro de la cuota del impuesto al consumo, pero al final dice, si usted es responsable de consumo, tendrá que cobrar el 8% adicional. ¿Y entonces, en el tema del ICA cómo es esa distribución? No, en el tema del ICA sí, digamos, como lo hemos mirado, sí hay la claridad que en la cuota está el valor de la renta y el valor de impuesto de industria y comercio. Sin embargo, una de las censuras que ha tenido la norma es que le quitaría o le estaría coartando un tema constitucional a los municipios, claro, porque ellos tienen autonomía presupuestal. Entonces, si el ICA lo recauda la DIAN, tendría que mirar la forma de hacerle una especie de situado fiscal y ahí puede generarse algún tema de choque de poderes. Pero inicialmente, para responderte, en la cuota, o sea, en el valor que pago, está la renta y está el ICA. Y sin lugar a dudas de estos regímenes, digamos, uno de lo más atractivo para personas naturales o jurídicas son las tarifas. ¿Cómo son estas tarifas? Correcto. Entonces,
Fíjense que cuando conversamos y orientamos la persona natural, dijimos que la tarifa podía llegar hasta el 39%, que eso fue como quedó en la ley de financiamiento. Cuando entramos al régimen simple, encontramos algo muy novedoso y algo interesante, que las tarifas van entre el 1.8% y el 11.6%, pero hay que hacer una claridad. El hecho que genera el régimen simple son los ingresos. El hecho que genera la renta es la renta, o sea, ingresos menos costos y deducciones, ¿sí? El producto de algo. En el régimen simple es casi, pues como en otras latitudes, que es un impuesto sobre el ingreso, sin que sea un ICA puro, sino que si yo me gano 100 pesos, aplico una tarifa de esos 100 pesos y se la entrego al Estado. Entonces, pues digamos, ese punto me parece a mí muy atractivo, y eso unido a lo que decías, Marcela, sobre a qué personas está dirigida. Efectivamente, el monotributo era solo naturales, pero la novedad con el simple es para las personas naturales y también pueden ser las personas jurídicas, y hay una regulación. Algo que nos llama la atención son los ingresos, que hasta 2.600 millones él puede estar en el régimen simple. ¿Qué exclusiones o qué parámetros debe cumplir mejor una persona natural o jurídica que en este momento obviamente no está en este régimen y quiera pasarse allá? Ok, como la ley fue promulgada el 28 de diciembre de Inocentes, 28 de diciembre del 2018. Nos hicieron inocentadas. Sí, ya es tradicional cada 2 años, desafortunadamente. Pero hay un compás de espera para las personas que querramos entrar al régimen simple, y es que la ley le da una ventana hasta junio del 2019 para acceder a eso. Tiene que modificar su RUT, o sea, tiene que en el RUT decir, mire, yo soy Leonardo Contreras, yo tengo este tema o tengo una empresa, pero yo quiero estar en el régimen simple, y vendrá una categoría de régimen simple. Básicamente es eso. Hay que hacer la manifestación expresa a la administración, y la administración guarda la competencia para poder excluirme del régimen. Si yo estoy ahí, incumplo los requisitos que él me impone. Lo cierto, Leonardo, es que el régimen simplificado y el común ya son historia. Eso. Son historia en el IVA, y ya Andrea Sí, nos va es un tema que vamos pero a tiene tratar razón. adelante. Claro, este régimen simple ahí, escúcheme el término, empaqueta unos temas y simplifica teóricamente la tributación de estas personas. Hay otro tema, Leonardo, que nos decían nuestros clientes y que tiene que ver con todas las personas jurídicas y bueno, las personas naturales que ejercen también actividades comerciales, empresariales, industriales, y es el flujo de caja. Para las personas que estén dentro del régimen simple no se les practicará retenciones. Correcto, Marcela. Ese es un aliciente en este régimen, y básicamente es que, pues como van a pagar una cuota bimestral, fíjense, ya es un pago directo, pues el mecanismo de retención se hace inservible, por decirlo de alguna forma, o inoperante, más bien, es la palabra técnicamente correcta. ¿Por qué? Porque si yo ya pago mi cuota bimestral, ¿para qué me hacen retención? Entonces, la estructura jurídica del régimen es que a mí, como régimen simple, si estoy ya metido en el caparazón de régimen simple, las personas que me hagan pagos tienen prohibido hacerme retención en la fuente, prohibido. Y adicional, algo muy curioso, Marcela, que me estoy recordando en este momento, es que también cuando yo como régimen simple haga pagos, tampoco hago retención, excepto salarios. Los salarios, ahí sí soy agente retenedor. Y adicionalmente, ya para cerrar el tema, cuando recibo pagos por tarjeta de crédito de mis clientes, el 0.5% del total de esos pagos lo voy a llevar también contra ese pago bimestral, ¿sí? O sea que ahí tengo un incentivo para dejar la trazabilidad de las operaciones. Y algo muy importante que no podemos dejar pasar, y es, si yo soy empresario, soy persona jurídica, o siendo persona natural, tengo personas a cargo, o sea, más que a cargo, trabajadores con vínculo laboral, lo que yo tenga que pagar, lo que pago en el área de seguridad social, en el derecho de seguridad social, por aportes a pensión, lo puedo descontar de la cuota bimestral que voy a pagar como mi impuesto simple. Entonces, ese es un tema atractivo, y hay que mirarlo, hay que, como dicen, sentarse uno con el cuaderno y echar números
para mirar si me quedo en el simple o si hago tránsito al régimen, perdón, si me quedo en el ordinario o hago tránsito al régimen simple. Pues como dice Leonardo, nos podemos quedar 8 horas hablando del régimen simple, pero vamos a pasar a los temas de IVA e impuesto al consumo, que como bien decía Eduardo, pues ya no podemos hablar de régimen simplificado y régimen común. ¿De qué hablamos ahora, Andrea? Sí, Marcela, y Eduardo ya nos estaba anticipando, pero pues en efecto digamos que el tema del IVA, básicamente digamos como el gran cambio, por decirlo así, es que ya se elimina el régimen simplificado y el régimen simple. Entonces ya hablamos el régimen simplificado, perdón, te agradezco, y el régimen común. Ya hablamos de responsables del impuesto o no responsables siempre y cuando pues digamos que se cumplan ciertos requisitos. Digamos, obviamente valga la aclaración a partir del 1 de enero del 2019, porque tenemos que tener en cuenta digamos que el cambio sea a partir de la entrada en vigencia de la norma. Sin lugar a dudas, el año pasado, pues cuando iniciaron las discusiones en lo que primero fue la reforma tributaria, el IVA para la canasta familiar fue bastante mediático y controvertido. Para explicarle a los seguidores, que también saludamos a los nuevos seguidores, Carito, Trujillo, Oscar Eduardo y las demás personas que están pendientes de esta charla, ¿en qué quedó finalmente tema de IVA en términos generales para servicios y bienes? Bueno, digamos que tal como lo estás diciendo el tema de la canasta familiar, que fue pues digamos como lo que desde el principio cuando empezaron digamos los debates en el Congreso, pues se anticipaba que sí iban a quedar pues grabados con el impuesto a las ventas, pues efectivamente eso no, digamos, no prosperó. Básicamente lo que te puedo decir es que en términos generales lo que se hizo con los bienes y servicios fue, en el tema del impuesto sobre las ventas, fue más como unas modificaciones de los conceptos como tal, o de esos bienes o servicios. Por ejemplo, algunos bienes que estaban excluidos pasaron a gravados, algunos que estaban exentos pasan a excluidos y algunos que estaban gravados excluidos pasan a gravados. Entonces digamos que básicamente pues fue como la generalidad del cambio de los bienes y servicios, y adicional que algunos bienes y servicios estaban gravados con el impuesto sobre las ventas y luego lo pasan al impuesto al consumo y digamos viceversa. Entonces básicamente digamos esa tarifa general queda en el 19%, otras tarifas y retención en el IVA como sí, y en cuanto al tema de las tarifas, digamos que se mantiene la tarifa de general del 19%, y en cuanto a la retención en la fuente se establece una tarifa máxima del 50%, pero se deja potestad del gobierno para que reglamente, digamos, si desea una tarifa diferente, y viene una tarifa del 15% para aquellos bienes o servicios que no tengan tarifas especiales a través de decretos reglamentarios. Adicionalmente podríamos decir que se mantiene también la tarifa del 100%, digamos, en el caso de los servicios que se vienen prestando desde el exterior. Básicamente es la generalidad de las tarifas. Vamos a hablar un poco más amplio sobre el tema como de las medidas penales por evasión, defraudación y más, pero concretamente para el IVA, Andrea, ¿qué nos puedes contar? Sí, Marcela, mira, para el tema del control de evasión, digamos, el gobierno trató varios temas, pero en relación al tema del impuesto sobre las ventas, hay una, digamos, como una anotación o algo que queremos ponerle, digamos, como representan nuestros seguidores, y es que hay una norma que dice que como ya estamos hablando de categoría de responsable y no responsable del impuesto, se le está dando la facultad a la administración, en este caso pues a la DIAN, para que ellos de manera objetiva, si consideran y ven las pruebas que ellos digamos vean necesarias, ponen a la persona o a este contribuyente como responsable. Contra esta decisión no procede ningún recurso. Entonces digamos que bajo esta primicia eso de entrada pues ya nos perjudica a los contribuyentes, porque qué oportunidad vamos a tener para defendernos en caso de que la administración nos diga, mire, usted de la noche a la mañana resulta que es responsable del impuesto y pues adicional cumpla con todas las obligaciones. En esta parte, digamos, en ese caso llamarían a Cardona Rivera abogado. Sí, claro, si hay una violación por supuesto. No, lo que les quería decir es que esto es un intento fallido porque hace, digamos, devolvernos un poco en el tiempo. Algo muy parecido sucedió con el régimen común y el régimen simplificado. Se le había dado la facultad, digamos, a la administración de que te pusiera en cualquiera de los dos regímenes, en uno u otro, y no le daba oportunidad, digamos, al contribuyente de defenderse. Entonces, digamos que eso se cayó de su peso por lo inconstitucional, pues el derecho a la defensa y todo lo demás. Entonces, pues creemos que va a pasar lo mismo con esta disposición. Precisamente que eso de lo que dices de régimen común y simplificado, pasarse de un régimen al otro, para pasarse al régimen común y devolverse al simplificado eran 3 años cumpliendo unos requisitos.
En esta ley, ¿cómo queda ese procedimiento para pasarse responsables o no Bueno, ahí responsables? hacemos una aclaración y te agradezco que toques ese tema porque eso es importante. Digamos, lo primero es que cuando hablamos del régimen común y el régimen simplificado, obviamente hablamos del 31 de diciembre hacia atrás, ¿no? Porque pues, teníamos esas condiciones y si hay, digamos, algún proceso o algún tema, siempre se va a tratar, digamos, dentro de esa categoría. Ahora hablamos de responsables y no responsables a partir del 1 de enero. Lo que más o menos entiendo lo que tú me tratas de decir es cómo hacía yo para salirme de uno u otro régimen. Es decir, yo ya no quiero ser responsable del impuesto porque ya no soy régimen común. Entonces, la norma traía un término de 3 años, o sea, que en los últimos 3 años yo tuviera una serie de condiciones para poderme retirar de ese régimen. Ahora, digamos, para beneficio, pues digamos, es una noticia positiva, es que ya tenemos un año, o sea, de 3 años pasamos un año para retirarnos de ser responsable del impuesto. Andrea, impuesto al consumo, sobre todo en un tema también que ha sido muy mediático y que las personas están algo confundidas con temas de enajenación de bienes inmuebles para el tema del impuesto al consumo. Bueno, con el tema del impuesto al consumo hay un tema muy importante, digamos que es, antes de que empecemos al impuesto al consumo quería, digamos, darles, dentro de los servicios que quería darles el ejemplo, uno de los que más se mencionaba de las bebidas azucaradas, digamos, y el tema de las franquicias. Hay ahora una discusión con el tema de las franquicias porque, digamos, con la ley 1607 del 2012, que fue una reforma tributaria, las franquicias estaban grabadas con el impuesto a las ventas, luego pasó al impuesto al consumo y ahorita nuevamente pasa a las ventas. Entonces digamos que con el impuesto al consumo, para unir un poco, es como ese cambio de los que pasaron del IVA al consumo, digamos, como para empezar con el tema de las franquicias, porque va a haber una inquietud, como los que son responsables del impuesto a las ventas, perdón, los que están en las franquicias que son de bebidas y de alimentos que estén sometidas en este momento al impuesto al consumo, tienen un término hasta el 30 de junio del 2019 para pasarse como responsables del impuesto a las ventas. Pues digamos, quería como que no dejar esa idea ahí. Ahora, retomando para el tema del impuesto al consumo, hay un tema muy importante que es el tema de la enajenación de bienes. Digamos, eso es lo que ha estado, digamos, como el boom también, sí. ¿Qué pasa? Aquí devolvámonos también un poco. Resulta que anteriormente la enajenación de activos estaba grabado con el impuesto sobre las ventas, pero había unas características especiales, que esos bienes fueran nuevos y adicional que estuvieran destinados a vivienda. En ese momento, digamos, tenían una tarifa del 5% del impuesto sobre las ventas. ¿Qué pasa hoy? Qué vergüenza. Dale, no te preocupes. Claro. De pronto para los seguidores hay que hacer la aclaración que no son todos los activos, eran activos inmuebles destinados a vivienda. Y el impuesto al consumo que estamos tratando en este momento es para la enajenación de bienes inmuebles. Correcto. No son todos los bienes, ¿sí? Sí, te agradezco. Ok. Entonces, bueno, como ya lo decías, entonces ahora la adquisición, la enajenación, perdón, de bienes inmuebles destinados independientemente de si esa vivienda y qué clase de bienes, puede ser un lote, puede ser una oficina, o sea, puede ser algún bien que no esté justamente destinado a vivienda, va a quedar grabado con el impuesto al consumo con una tarifa del 2%. Digamos a partir que de 918 millones. Sí, eso era lo que te quería decir, que digamos tenemos una tarifa de 918.436.000, digamos, para esos bienes que entrarían, digamos, a quedar grabados con este impuesto. Sobre este tema se ha generado mucha especulación porque resulta, entre otras cosas, Marcela, que el responsable realmente de este impuesto va a ser el comprador. Pero quien tiene que recaudar, digamos, así nos quedó en la ley 1943, quien tiene que recaudar ese impuesto vía retención es el vendedor. Entonces, digamos, así nos quedó en la ley. ¿Qué está pasando ahora? Digamos, esto no es que nos queramos anticipar, pero desafortunadamente cuando hacemos las normas no las hacemos como debe ser. Resulta que en el decreto, en un borrador que hay ya circulando dentro de las redes y dentro de las páginas oficiales, de un proyecto de decreto que reglamenta precisamente el impuesto al consumo, dice o establece que quien va a hacer la retención en la fuente va a ser el notario, o en el caso de que se trate de temas fiduciarios, de entidades, serían las fiduciarias quienes harían esa retención. Entonces digamos que aquí ya empezamos con toda esa serie de críticas porque no sabemos si la persona que es la vendedora va a tener que recaudar vía lo que establece la ley o si va a ser el notario. Entonces digamos que esa es una de las críticas sobre los temas que tenemos ahí en stand-by, que todavía pues no se ha definido, y pues digamos sería como, bueno, adicional, otra cosa,
Cuando hablamos de quiénes se causa, digamos que quiénes son los responsables, no se hace precisión tampoco si estamos hablando de personas naturales, si estamos hablando de personas jurídicas, si estamos hablando de residentes, si estamos hablando de los residentes. Entonces hay una serie de conflictos, digamos una persona X que tiene su bien con sus 900 millones y algo, y entonces no sea responsable del impuesto al consumo y solo por esa venta, entonces voy a tener que modificar el RUT, voy a tener que presentar la declaración, adicional pues voy a mirar si el tema con factura, ahorita que tenemos la factura electrónica, entonces son muchos temas que quedan por fuera, digamos, de cara a ese impuesto que tendremos que esperar cómo saldrá el decreto reglamentario. Y asesorarse bien. Yo quisiera hacer una precisión, Marcela y principio. Andrea. Yo quisiera hacer una precisión porque lo que dice Andrea es muy cierto. De todas formas, si uno, en la lectura de la ley, el impuesto se genera por la enajenación. Entonces uno entendía pues, que enajenar es hacer ajeno. No importa el título. Entonces es compraventa, es donación, es dación en pago, etc. Hay una enajenación. Sin embargo, dentro de los elementos fundantes de la obligación tributaria, por rango constitucional deben estar los 5 elementos. Sujeto activo, pasivo, derecho generador, la base y la tarifa. Y en la ley la tarifa tiene un defecto, porque dice, tendrá una tarifa, como nos decía Andrea, del 2% sobre el precio de venta. Entonces, claro, aquí, por eso es que hoy los notarios dicen, mire, yo todavía no corro escrituras, porque es que yo no sé si la ley lo que quiso dar a entender es que solamente tiene tarifa lo que sea un contrato de compra-venta. ¿Sí? O sea, una dación en pago en principio, yo como notario yo diría, no, pues esperemos a ver qué sale en el reglamento. Creo que es por eso. Y también, desafortunadamente, ha hecho carrera en nuestro país que lo que queda mal en la ley, el gobierno lo arregla vía un decreto, después se demanda el decreto y hay un perjuicio, digamos, para personas o que no pagaron o que pagaron y que tienen que pedir pero la además devolución. tiempo después, porque los decretos no salen Sí. tan rápido como uno quisiera. Exacto, y escúcheme, ya le redondeo, y otro punto importante es cuando yo tengo el bien inmueble en una fiducia, porque yo puedo enajenar los bienes, perdón, los derechos fiduciarios. Entonces aquí se entiende que cuando yo enajeno el derecho fiduciario, estoy dentro del hecho generador del impuesto al consumo. Entonces la pregunta es, claro, si yo parqueo un bien en una fiducia de parqueo, puede ser que materialmente no se diga que hay una enajenación, sino que yo le transferí el derecho, pero tiene una limitación. Entonces va a haber una discusión bastante interesante que yo creo que nos va a dar bastante trabajo. Me parece No, muy bien. no solamente, claro, o digamos un último aporte de cara a la discusión, como bien lo dice Leonardo, que venimos a arreglar los errores vía decreto reglamentario, es que también en el tema del decreto reglamentario, cuando hablabas digamos, de la naturaleza de la enajenación, digamos que también se está hablando de fusiones, decisiones, o sea, tomándolas como decisión, o sea, dándole una definición a la enajenación que no realmente ni la misma ley la trae. Entonces, digamos, de cara a eso. Y adicional, ahorita que tocaste el tema, quiero retomar el tema de la cuantía, es que imaginémonos, por decir algo, un bien que supere los 900 millones, digamos, por decirlo así, pero que yo solamente vaya a vender el 50%. Entonces, cuando yo voy a hacer la escritura en la notaría, pues obviamente va a ser por la mitad del valor. Entonces, ahí se va a causar el impuesto al consumo. Digamos, tocará ver qué pasa. Así es, por eso nosotros, pues a los seguidores, Humberto, Felipe, Oscar, todas las personas que están siguiendo la transmisión, muchas gracias. Pues los invitamos para que sigan también las redes, porque pues hemos sacado infografías y seguiremos publicando mucha más información sobre todos estos temas de la ley de financiamiento. Eduardo, yo creo que nos faltan 2 temas también que han sido muy importantes para terminar esta transmisión y bueno, podemos programar obviamente si Leonardo y Andrea nos aceptan la invitación para Si nos invitan. otra ocasión. Nos invitan. Claro que sí. Bueno, retomando un poco, pues hoy estamos trabajando el tema de la ley de financiamiento, nuestra directora del área de Derecho Tributario, Andrea Chapman, nuestro invitado asesor y consultor con mucha experiencia en el tema tributario. Y hoy estamos aquí en Cardona Rivera compartiendo el ABC, algunos puntos, ojalá pudiéramos todos, pero sí algunos muy importantes sobre esta ley de financiamiento. Saludamos a Humberto Tobón, Felipe Rendón, Grisel, Sandra Ortiz. Hay un tema, Leonardo y Andrea, que ha sido muy polémico, que hace relación a la tipificación o a la penalización de unas conductas del contribuyente.
Hasta hoy, digamos que había una norma prácticamente solitaria en el Código Penal que está en el artículo 402 que habla sobre la omisión del agente retenedor, el que no consigna o el que no consigna a tiempo o el que nunca consigna la retención del IVA o de la retefuente. Un tipo penal que puede estar entre 3 y 6 años y de hecho hoy veíamos hace poco en el ámbito jurídico y en otros medios de comunicación importantes cómo hay una imputación masiva de más de 6.000 personas por este tipo penal. Pero este tipo penal va a estar acompañado de otro delito que vale la pena que traigamos a colación y es el delito de la defraudación fiscal. Y lo importante, lo que queremos decirle a los empresarios, a nuestros clientes y a las personas que nos están acompañando es que no es tan difícil incurrir en ese delito. El empresario tiene un riesgo y que la idea es que eso se puede evitar es con prevención, con proactividad, no tanto con reactividad, que buena parte de las veces ese es el problema. Hablemos un poco de ese delito y cuáles son los riesgos y las posibilidades que un empresario pueda caer en esta conducta. Claro, Eduardo. Como lo dices, es cierto, o sea, este es un tema que el Ejecutivo quiso incorporar en la legislación hace mucho tiempo y siempre fue torpedeado y no se llevó, digamos, no vio la luz esta disposición de penalizar conductas de una declaración privada como la de renta o como la de industria y comercio, inclusive porque uno cuando mira la norma no es solo para impuestos nacionales. Entonces, ¿qué es esa defraudación fiscal? Efectivamente es un tipo penal y, digamos, las conductas es no declarar, omitir ingresos, incluir costos o gastos inexistentes, declarar créditos, yo diría que aquí es más que declarar, es utilizar créditos fiscales inexistentes, por decir algo, unas pérdidas que no sean y yo hago uso de algo que no existe, o tomar retenciones o anticipos que no existen, ¿sí? ¿Cómo se trabajaba el tema antes? La DIAN lo que hacía era que si podía en un proceso de fiscalización darse cuenta de estas conductas, pues había una falsedad que emanaba de un documento privado. Hoy, fíjense que, como lo estabas diciendo, Eduardo, ya es una conducta, o sea, se llama defraudar fiscalmente al Estado y entendemos que el bien jurídico protegido es la hacienda pública. Entonces, fíjense que ahí hay un tema con que el delito pueda, como dicen los noticieros, casa por cárcel, una cosa así, que técnicamente eso no es cierto. Sí, eso es prisión domiciliaria, pero estamos viendo, sin hacer el análisis en extenso, porque todavía lo estamos haciendo, todo el país lo está haciendo, es que en principio esto no iría a ser excarcelable. Entonces, un empresario que diga, mire, yo soy el representante legal, pero yo no soy el que hace las declaraciones, es el que firma y el que responde penalmente por la conducta. Eso es digamos, un tema importante. La conducta va de 3 a 6 años y está con topes. Arranca con 217 millones en valor de impuestos. O sea, que la conducta que yo les comenté hace un momento genere como consecuencia que el impuesto baje en 217 millones, comienza a tener de 3 a 6 años de cárcel. Obviamente, si la conducta o el agente, en este caso el contribuyente, se conducta, corrige su declaración y paga los valores adeudados a la administración con intereses y todo lo que corresponde, tiene como consecuencia trae la cesación de la acción penal. Sin embargo, una novedad de la norma es que cuando esta conducta está por encima de 8.500 salarios mínimos legales mensuales, que yo hacía una cuenta, son como 6.000 y pico millones, más o menos, es decir, sigue la conducta penal y sigue la conducta administrativa y sí paga para la conducta administrativa, pero el proceso penal continúa. Entonces uno dice hasta dónde la proporcionalidad de un delito que está acá hace que un empresario termine purgando unas penas que estaría para otro tipo de delitos. Pero así quedó la norma. Así está la norma. Hay que seguirla estudiando, por supuesto, pero ya está, es ley de la República. Muy bien. Contémosle un poco, para terminar, algo que por inbox nos han venido preguntando y que es de mucho interés para muchas personas.
la gente lo conoce como amnistías, pero técnicamente para efectos de la ley de financiamiento, que no es una reforma tributaria, debemos llamarlo por su nombre técnico, es beneficios. Contémosle un poco los beneficios que las personas tengan y que puedan aprovechar a esta altura con litigios, procedimientos administrativos sancionatorios, etcétera, que tengan con la DIAN o frente a la DIAN. Claro, Eduardo. Y pues efectivamente lo primero que hay que aclarar es que pues, el término mal llamado amnistía, digamos, es el que ha corrido por todos lados y pues realmente estamos hablando de unos beneficios tributarios. En materia tributaria no hablamos de amnistías. Efectivamente, mira, cuando hay personas, contribuyentes, agentes de retención, agentes aduaneros, incluso el régimen cambiario, que tengan algún tipo de proceso, aquí vamos a aclarar algo, digamos, la ley se hizo para los procesos, digamos, de impuestos nacionales, que obviamente, digamos, es la DIAN, que es la encargada, digamos, de reglamentar todo ese procedimiento, y también se da la facultad, porque esta sí no es vía ley, sino que, digamos, por la ley se faculta a los municipios o a los entes territoriales para que si ellos deciden acojan este tipo de beneficios. Y también podemos decir que se aplican los procedimientos o los procesos que se tengan, que se estén cursando en la UGPP, en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. ¿Y los términos de esos beneficios? Bueno, entonces, digamos, de cara a estos beneficios son dos, identifiquémoslos de una vez, que es la conciliación contencioso administrativa y la terminación por mutuo acuerdo. ¿En qué se diferencian o digamos en qué viene el uno o el otro? La conciliación es, digamos, dentro de los requisitos que hay que cumplir, es que ya se haya presentado una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, o sea, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho respecto, digamos, cualquier impuesto, ¿cierto? Cualquier tema. Que se haya admitido para poder, digamos, proceder junto con otros requisitos que no vamos a enumerar porque, pues, por cuestiones de tiempo, pero básicamente es que estén en la jurisdicción. ¿Cómo se divide o cómo se maneja el tema? Hay una amnistía, perdón, me corrijo, ¿no? Acabando de decir que estaba prohibido, hay un beneficio y es de un ahorro del 80% de las sanciones y de los intereses y de las actualizaciones causadas dentro de estos expedientes cuando los procesos se encuentren en primera o única instancia entre juzgados administrativos o tribunales administrativos. Y digamos, tenemos ese ahorro del 80% siempre y cuando se pague el 100% del impuesto y se pague el 20% restante de las sanciones y de los intereses actualizados. Ese sería como el requisito general. Tenemos para otros procesos que estén en segunda instancia, aquí pues sería bueno aclarar que hablamos de segunda instancia cuando ya se ha presentado el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este ha sido admitido. Entonces, en este caso, procede sobre el 70%, digamos, estamos hablando de las liquidaciones oficiales, que son los actos administrativos, digamos, que se presentarían ante la jurisdicción, y entonces estaríamos hablando de ese ahorro del 70% de las sanciones y los intereses, con el requisito o la condición, entre otras, que se cancelara el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones y de los intereses actualizados. Ese sería como la terminación, la conciliación contenciosa. Ahora, hay otros procesos o digamos otro fenómeno que es la terminación por mutuo acuerdo, pero este se da en contra de cuando los contribuyentes, agentes aduaneros, responsables de los impuestos, del régimen cambiario, etcétera, etcétera, se les haya notificado con antelación a la entrada en vigencia de la ley 1943, es decir, antes del 28 de diciembre del 2018, digamos liquidaciones oficiales o resoluciones que imponen sanciones, y que estén todavía en la vía administrativa, es decir, que todavía estén en discusión ante la DIAN, ante la UGPP o en el caso tal, digamos, un tema de impuesto territorial ante una Secretaría de Hacienda, por decirlo así. Entonces, en este caso, digamos que también los beneficios oscilan entre el 80% de la sanción o el 50 y 50, digamos, en el caso de procesos solamente sancionatorios donde no se imponga ningún impuesto o no haya un impuesto a cargo o en discusión, que en este caso sería pague el 50% de la sanción y ahorres el 50%, y también los beneficios del 70-30, básicamente, pero para esos procesos que no se ha terminado todavía esa vía administrativa. Muy bien, sí, en esos casos algunas personas nos han venido consultando y estamos estudiando caso por caso y mirando qué posibilidades tiene cada uno de nuestros clientes para poder acceder a estos beneficios, que son claves y que hay que hacerlos de manera pronta. Hay dos preguntas, Leonardo y Andrea. Una la hace Humberto Tobón y pregunta, Eduardo, y sobre los impuestos municipales y la baja de intereses de mora. Y ahora hay otra pregunta que
Hagamos primero Hagamos, esa bueno, y luego ok, resolvemos la de ok. Luz Marina. Bueno, para que respondamos entonces a esa pregunta, como lo veníamos diciendo, como la ley faculta a esos municipios para que ellos acojan este beneficio, entonces ya será, digamos, de cara, lo primero es entrar al caso concreto, en qué municipio, digamos, en qué distrito se ha generado la controversia y esperar a ver si vía acuerdo el municipio acoge la ley y, digamos, ya se podría empezar el proceso de solicitar ante esa autoridad el beneficio, pero, digamos, sí se puede y dependiendo de si el municipio lo acoge. Ahí solamente para precisar y por qué se da, lo que dice Andrea es cierto, hay que esperar que el municipio, el distrito lo acoja por el principio constitucional de autonomía. Una ley no puede hacer que el municipio obligatoriamente rebaje su recaudo, sino que se lo coloca a disposición para que puede ser que lo voten y el municipio A decida no acoger el beneficio. Entonces, como decía Andrea, Porque hay autonomía presupuestal, pero no hay soberanía fiscal. correcto. Razón por la cual debe tener su trámite administrativo el municipio. Bueno, ya para finalizar esta charla, Creo que eran dos preguntas, ¿no? Sí, falta una. minutos, exactamente, vamos a finalizar con esta pregunta. No se me ha olvidado, Leonardo, no se van a escapar de esta pregunta. Luz Marina nos dice, ¿podríamos hablar entonces de una prisión por deudas en el segundo caso al que se refiere el doctor Leonardo Contreras? Y sería tal violación a la Constitución un disfraz de defraudación al fisco. Sí, lo que dice la persona consultante es cierto. O sea, uno de los reproches que ha tenido esta norma en el tema penal es ese, que en Colombia, pues obviamente constitucionalmente no hay cárcel por deudas. Sin embargo, como quedó estructurada la conducta, más es deudas. No es deudas técnicamente, sino que es un deber de contribución que emana del artículo 95 de la Constitución Política. Todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir y si alguien se sustrae a ese deber que tiene, pues el Estado va a accionar su ius puniendi para hacer que esa persona cumpla con su obligación, ¿sí? Entonces fíjense que es mirar el mismo problema desde una arista diferente. Y así es que está... Es el debate constitucional que está sobre la mesa. Por supuesto. Y adicionemos algo. Dentro de la norma dice que el que está facultado, y escúcheme muy bien, el que está facultado para hacer la denuncia es el director de impuestos. Entonces él va a mirar con unos criterios de proporcionalidad y de objetividad. Entonces dice, escúcheme lo que va a decir, oiga, venga Eduardo, yo considero que sí y es la conducta, entonces voy a denunciar a Eduardo. A Marcela no, cuando pueden que hayan cometido la misma conducta. Entonces uno de los reproches es que en Colombia una conducta penal no tiene un sujeto calificado para denunciar. O sea, cualquier persona que conozca un delito debe denunciarlo. Entonces, fíjense que aquí, si una persona no es director de impuestos, sino que, no sé, una persona que conoció lo denuncia, pues un fiscal debe abocar conocimiento, en mi concepto, no sé si Andrea lo comparta, debe abocar conocimiento porque si no estaría incumpliendo su oficio. Claro. No, y adicional que también tenemos el tema de que esas conductas tienen que ser dolosas y entonces pues pasamos facultad al ente administrador. Claro, de graduarlo. Exactamente, a decir, mire, aquí está la conducta, es dolosa y vamos a pasar la imputación. Entonces digamos que eso es un tema Claro, complicado. Nos habíamos despedido ya o nos estábamos empezando a despedir, pero no queremos terminar. No nos quieren dejar ir. Eso está bien, el tema es muy interesante para todos. Viene otra pregunta que merece la calificación que dijiste ahora de otra pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Entonces voy a Una hacer la pregunta. buena pregunta. Temazo. Nos dice ABJ. Doctor Eduardo, buenos días. Sobre el tema de exoneración a las cooperativas de salud, el 8,5% y SENA e ICBF, ¿desde ya se puede aplicar dicho beneficio? Bueno, yo creo que debemos tomarnos el tiempo para hacer el contexto para entender la pregunta. Resulta que con la ley, cuando nació el CRE, que es un impuesto, estaba al ladito de la renta, le llamaron CRE, pero técnicamente es una renta, pero es un primo hermano y le llamaron CRE. Y el Estado dijo, mire, el que sea contribuyente de CRE le voy a dar un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Las personas que ganan
o más bien, yo tengo personas en mi nómina que ganan por debajo de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre esas personas, como yo era contribuyente de CRE, no estaba obligado a pagar el aporte patronal de salud, ICBF y caja de compensación familiar. Entonces yo me los ahorro. El CRE fue derogado, ya no existe. Y resulta que para las ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, que van al régimen tributario especial, régimen que comparte las cooperativas, para aterrizar, digamos, en nuestra pregunta. Si ustedes me lo preguntan, para mí hay una imprecisión en el trámite legislativo. ¿Por qué? Porque no puedo decirles el nombre, pero eso ya está, creo que fue Oscar Darío, bueno, un representante de la Cámara. Él hizo una propuesta en esta ley de financiamiento, la cual consistía en que las cooperativas no tenían que hacer este pago. O sea, ya se apartó del CRE, sino fue un tema directo a las cooperativas. Quiso favorecer a las cooperativas. Cuando hubo la plenaria dijeron no. O sea, el tema no funciona de esa forma, no debería ser porque eso genera inequidad. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que todos los que necesiten el trámite de calificación al régimen tributario especial no necesitarán o no están obligados a hacer este pago. Es decir, el pago que ya le venía diciendo, los aportes patronales a salud, al SENA y al ICBF. Y así quedó la norma. Lo que sucede es que cuando uno coge esa norma y la incorpora dentro del artículo que estaba modificando, llega a la siguiente conclusión. Las entidades que existían antes del 2016 no están obligadas a hacer estos pagos. Pero las que se creen hoy hacia futuro tendrán que hacer esos pagos. 2016. 2016, que fue cuando salió el decreto 2150 del régimen tributario especial. Entonces uno dice, bueno, ¿qué camino coger? Ya lo hemos estado aquí mirando en la firma y uno sí dice, de la lectura de la norma emana lo que nos dice este seguidor. Sí, señor. Pero yo pediría, como dijo alguien, calma, cautela, porque no tiene sentido de justicia y de equidad que los que están aquí del 16 hacia atrás no tengan ese aporte, pero que los que se creen hoy hacia adelante no tengan, ellos sí tengan que hacer, estos tienen que hacer el aporte y los de atrás no tengan que hacer el aporte. Eso sí no lo encuentra uno en la exposición de motivos. Entonces, le resumo, si uno hace la lectura textual, exegético, decía un profesor mío, llega uno a la conclusión a la que está arribando aquí nuestro amigo. Sin embargo, y si uno quisiera decir, pues es desde el 1 de enero del 2019 y para de contar. La pregunta que yo le haría a nuestro amigo es, ¿usted cree que la UGPP comparte esa opinión? Personalmente, yo considero que no. Considero que no porque no tiene razón de ser esa discriminación odiosa. Claro. Pero repito, de la lectura de la norma sale la conclusión de nuestro seguidor. Pues Leonardo y Andrea, muchas gracias por compartir todos esos conocimientos y experiencia, por tratar de explicarle a los empresarios, a nuestros clientes, a los seguidores de nuestras redes, estos temas que se vuelven tan complejos, pero que sin lugar a dudas a todos nos afectan. Hoy tratamos de mirar en términos generales el alcance, el impacto fiscal para todos. Seguirlos invitando porque cada mes vamos a hacer Facebook Live, no solamente en temas tributarios, sino también de otros temas que manejamos en nuestras 5 áreas de práctica. Agradecer a todos los que se conectaron, además hubo unos muy buenos comentarios que seguramente ustedes ya van a poder leer agradeciendo de explicación de todos estos temas. Y recuerden que si quieren volver a ver el video, pues está en nuestro Facebook y en el canal de YouTube de Cardona Rivera Abogados. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que este equipo tributario y de otras prácticas del derecho está aquí para acompañar a nuestros empresarios, emprendedores, personas naturales que confían en nosotros. Muchas gracias y estamos muy atentos a cualquier otra Bueno, muchas gracias. Esperamos que nos dejen sus comentarios si quieren de pronto también de otros temas, digamos, que quieran que hagamos algo
algo muy similar con otros temas. Y pues nada, muchas gracias a ustedes también. Yo quedo muy amañado, vuélveme a invitar. Por supuesto, Leonardo. Chao. Hasta luego. Gracias Hasta luego. a todos.